Eso con más en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Viernes 6 de enero, Epifanía de los Reyes y una mañana de paz serena. Felipe Mendoza, ¿usted me hace un regalo de Reyes? ¿Cuál? Yo voy a pedirle a usted como coordinador y jefe de este equipo en planta que por favor interponga sus buenos oficios para que no tomemos en cuenta el tema de Felipe. ¿Cómo que no? Pero esa era la oportunidad mía. Y que no perdamos a Felipe porque Charlie lo dijo y él va a tener que renunciar. Solidaridad. Pero tiene que ser algo más que buenos oficios. Con buenos oficios no basta. Este es el momento de escuchar el turno, el comentario de nuestra compañera que sí lo dice, Susana Gotró de Win. Muchas gracias, señor coordinador José Luis Mendoza, y bienvenido. Lo quiero mucho, don Bienvenido. De verdad, me da el turno de Felipe, que ya se va lamentablemente de este egregio espacio. Buenos días a Bienvenido Rodríguez Hijo, a doña Isabel, y un abrazo especial a mi compañera Julieta Tejada. No había hablado del fideicomiso, señores, de la ley de fideicomiso público, porque yo no hablo de lo que no conozco. Yo conocía el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, que ciertamente, y a mi modo de ver, pues tenía algunas brechas, algunos sesgos que alimentaban las aprehensiones que dieron lugar a las críticas que hicieron diferentes entidades especializadas, jurídicas, sociales, el mismo Partido de la Liberación Dominicana, que lo hizo con mucha propiedad y responsabilidad, de la voz de Juan Ariel Jiménez, que conoce bastante, no solamente de fideicomiso, sino de todas las normas y todos los principios que deben regir este tipo de mecanismos, porque es un mecanismo de una herramienta funcional para la estructuración y desarrollo de proyectos de infraestructura, de proyectos de administración de bienes públicos, de prestación de servicios, en fin, de inversión pública. Eso se trata esta ley especializada sobre fideicomiso público. La leí de cabo a rabo, desde sus considerando hasta cada uno de sus disposiciones, encontrando, señores, lo siguiente. Ciertamente establece el mecanismo para que esta herramienta pueda servir de manera clara y precisa como un instrumento para la celebración de proyectos, de obras, de infraestructura, de bienes, de administración de bienes, señores, de administración de bienes, y ahí nosotros tenemos bienes públicos importantes en los cuales el Estado ha perdido mucho dinero y consecuencialmente los ciudadanos, porque los bienes públicos son de todos los dominicanos y para la prestación de servicios de interés colectivo, no solamente servicios públicos. Vimos que tiene un adecuado enfoque que es moderna, que se parece a la estructura de fideicomisos de países de primer mundo y que ciertamente va a servir para fortalecer la confianza, la forma como se pueden administrar estos bienes públicos. Sobre las quejas que se han hecho, quiero decirle que era necesario establecer la capacidad legal para administrar estos recursos públicos por una ley especial, porque no es lo mismo un fideicomiso privado que un fideicomiso público. No por lo que busca el objeto, que es constituir un bien público en un patrimonio separado y protegerlo. Contrario, y aquí me atrevo, ustedes saben que yo soy atrevidísima, pero me atrevo a entrar en contradicción con el profesor Olivo. No debe ser no debe ser un mecanismo de excepción, porque el fideicomiso bien llevado garantiza más que la estructuración de otra negociación o instrumento contractual para el Estado, tal como está concebido esta ley de fideicomiso público. No debe ser una excepcionalidad.
Al contrario, sí, claro, hay que hacer el análisis de prefactibilidad legal, administrativa, técnica y legal, administrativa, técnica y sobre todo económica. Que eso no es solamente, cuando el profesor decía, debe incorporarse eso, no es que para todas las contrataciones públicas tiene que hacerse eso. Por eso la ley de alianza público-privada lo dice y lo pone como un mecanismo expreso. Pueden ponerlo aquí. Ahora, se supone que toda la actuación de la administración está regida por los principios de la ley 340, que indica la satisfacción del bien o servicio de la manera más eficaz, más idónea, más económica y con la mayor garantía. O sea, eso es un principio rector y transversal a toda la actuación de la administración. Lo podemos poner aquí. Y se supone que todo lo que esté contenido en el código SNIF, que es el sistema de inversión pública, está orientado con esos principios, que también lo establece aquí. Lo digo porque era una de las críticas que más se ha sostenido de que podía, inclusive el profesor Olivo dice que hay que evitar que esté fuera de la planificación del Estado. Bueno, aquí dice de manera expresa y taxativa que cuando los bienes o sea, el objeto del fideicomiso pudiera implicar empréstito, enajenación o afectación de los bienes públicos, está obligado a estar registrado en el sistema de inversión pública y tener su código SNIP, como le decíamos los estatales. O sea, eso es, a la luz de lo que dice la ley, imposible de que no se cumpla con la planificación. Establece una declaración de no gestión para la constitución de fideicomiso cuando estos sean constituidos por el Poder Ejecutivo, por los órganos extrapoder, el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Y esto implica necesariamente que el representante legal tiene que hacer una ponderación sobre la idoneidad y necesidad de la constitución de ese bien fideicomitido. O sea que aquí se salva de manera expresa una de las aprehensiones y de las críticas más claras y que diría yo más racionales y que estaban, porque hay que ver el antecedente, en la propuesta del contrato de fideicomiso de Punta Catalina, a la cual nosotros de manera humilde le hicimos 22 modificaciones y nos dio la satisfacción de ser llamada a varias instancias para explicarla. No me gané un peso, lo aclaro. Los consultores se han ganado muchísimo cuarto, yo no. Es verdad, pero hay que hacer la cosa. Hay que decir que el consejo que antes se llamaba comité técnico en la propuesta y que nosotros habíamos dicho por qué no podía ser un comité y por qué era recomendable que fuera un consejo. Bueno, pues aquí lo que se establece es un consejo técnico y se limita al consejo técnico que tenía todas las posibilidades en aquel propuesto de contrato de fideicomiso. En este caso se limita y se pone bajo la responsabilidad de la fiduciaria para solamente ejecutar instrucciones a través del gestor fiduciario, que en el otro modelo lo estaba utilizando, estaba teniendo esas funciones, ese comité técnico que era sumamente poderoso. Aquí se pone claramente, es un consejo técnico. Ese consejo técnico estará constituido de una manera muy especial que también lo establece la ley. Consejo de 3, más de 3 y menos de 5, donde deberá haber 2 funcionarios públicos, donde va a dirigir el funcionario público de más alta jerarquía y afín al objeto del fideicomiso. O sea, vamos a hablar, claro, los ministros o los directores generales solamente van a ser lo que podrán ser presidente de ese consejo, con la natural, entiendo yo, voto de calidad. ¿Qué dice? Que es lo que pasa en algunos consejos, y lo conozco muy bien, que el ministro está nombrado, pero no va esa vaina, manda a un funcionario de 5ª categoría. Aquí lo pone de manera clara, solamente podrá ser sustituido por un funcionario de igual jerarquía
o que tenga la jerarquía de director general o afín. Con eso se evita lo que, no, mira, yo estoy ahí, pero ahí que ve fulano. No, usted tiene que estar ahí y usted conserva su responsabilidad por todas las decisiones que se hacen. Otra de las aprehensiones era la remisión de información. Ponen a cargo del gestor fiduciario la remisión de la información a todos los órganos de fiscalización y de control financiero del Estado, y lo llama por su nombre. Con eso se garantiza la transparencia, la fiscalización, el control del Estado sobre bienes y servicios, igualito que si fuera una empresa pública. ¿Es verdad que permitiría privados? Pues no, señores. Los fideicomitentes adherentes, dice esa ley, tienen que ser entidades públicas, obligatoriamente entidades públicas. No puede venir un fideicomitente adherente privado. Entidades públicas o empresas enteramente públicas, dice esa ley. Yo no sé si mañana se la van a pasar por donde no da el sol, pero esa ley dice eso y no permite. Ese pedacito es muy importante porque entonces quieres decir, como el efecto dice la ley, que el propietario como fideicomitente será el Estado Dominicano. El Estado Dominicano no siempre, las entidades todas. Es más, que creo que es el gazapo de esa ley que puede motivar a que la quieran hacer acciones de inconstitucionalidad contra ella, es que obliga a que la fiduciaria sea de control mayoritariamente estatal. Y eso riñe con el principio de cuando el Estado interviene en actividades económicas, tiene que tener las mismas reglas de acceso de los privados. Y eso estaría quitando a todas las fiduciarias que no sean del banco estatal. Eso sí puede ser es una barrera de acceso que pudieran tener que salvar. El director ejecutivo también está limitado a cumplir las instrucciones de del fideicomitente y de la fiduciaria, y establece qué reglamento establecerá las condiciones y los mecanismos para nombramiento. La mayor crítica, y aquí le hago un aporte modesto, que hasta ahora no he visto que muchos lo hayan resaltado. ¿Es posible tener fuera de la ley 340 algunas contrataciones públicas? Lo tiene la Junta Monetaria y todas las instituciones de intermediación financiera. Lo tiene la Superintendencia de Electricidad, un reglamento especial para la compra de energía a corto plazo. Lo tiene y está ahí. Inclusive incorpora los principios de la ley 340. Esta no solamente dice que incorpora los mecanismos de la ley 340, sino que dice que deberá incorporar otros mecanismos de estándar internacional que sean aprobados por instituciones internacionales para el control, la supervisión, la idoneidad de la compra, la transparencia, la competitividad. Entonces, señores, miren, no podemos tampoco, ¿verdad? Tenemos que ser justos. Esta ley es más de lo que entiendo yo que puede aplicar nuestro sistema. Tiene no sé si yo diría que hay una sobreregulación en la ley que pudiera ser objeto solamente de reglamento, pero tal vez por las aprehensiones, la comisión que trabajó en esa ley, que le desbarató el proyecto. Ese no es el proyecto del Poder Ejecutivo, yo conozco el otro. Ese es otro proyecto donde están cubiertas cada una de las aprehensiones que se está diciendo. Dice aquí... Y aquí, el hace 30, ustedes se acuerdan, que el problemita por el que, ¿verdad? Si usted está dando exenciones impositivas, usted tiene que llevarlo al Congreso Nacional. Cuando aquí se hacen exenciones impositivas, muchísimos contratos del Estado, que lo conozco yo, pero muchísimo, que el Estado no solamente a veces da las exenciones, sino da las facilidades de exportación de insumos y de todo lo demás. Aquí lo dice de manera expresa. Yo apoyo esta ley. Yo me siento orgullosa de esta ley. Y yo sé que técnicos tuvieron que haber trabajado en esa ley, porque conozco más o menos
el conocimiento. Y sé que eso fue, mire, doblarle el pulso a muchos legisladores. Esta ley es buena. Los pasivos contingentes del Estado, la deuda pública, todo lo demás tienen que cumplir con las normas de constitución de deuda pública, enajenación y afectación de los bienes del Estado. Lo obliga. Así que yo lo insto a leer esa ley, que para mí es muy buena, y que inclusive algunas críticas o llamadas que le han hecho grandes juristas, si la leen al paso, se darán cuenta de que no hay lugar a esos resquicios. En virtud de este texto que yo tengo aquí y que veo firmado, porque yo me lo leí todo y lo subrayé y le hice anotaciones, porque esa es la forma mía. Ya yo me sé muchísimos artículos y demás. Tiene un régimen sancionador administrativo. Mira, chuleta. Así que si ese superintendente de banco se pone la pila, este es un tremendo instrumento, señores, un tremendo instrumento en el cual todos los legisladores que lo suscriban debieran sentirse partícipes. Esto no es un logro del Poder Ejecutivo solamente, porque este no es el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo. Aquí ha trabajado mucha gente, así que pónganse del lado de esto, que esto va a servir para muchas cosas. Lo único que hay que hacer es lograr que se cumpla las previsiones de esa ley, y voy a seguir hablando de eso, porque eso me gusta.